Jeremías capítulo 33 y leemos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para afirmarla. El Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho el Señor: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombre y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Señor, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Neguet, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay una palabra de aliento y de restauración para el pueblo de Dios en esta mañana. Y lo primero que vamos a contemplar, o más bien vamos a contemplar 3 puntos básicos en todo lo que hemos leído. Y son, número 1, la situación de Jeremías. Número 2, lo que Dios le pide a Jeremías. Y número 3, las bendiciones que Dios promete si Jeremías hace lo que Dios pide. Entonces vamos al primer punto rápidamente, porque es un poco largo el sermón. Y si no termino hoy, termino mañana. Entonces les toca venir mañana a todos. Entonces, la primera parte, que es la situación de Jeremías, dice en términos simples que él estaba aún preso en el patio de la cárcel. Jeremías está preso, ¿cierto? Pero no es una situación como algo que sucedió, que de algún momento a otro, de una manera fortuita, de una manera repentina, el Jeremías se lo llevaron preso. No. Cuando la Biblia dice que Jeremías está preso, está enumerando una serie de eventos muy desafortunados, muy reales, muy crueles que le han acontecido y que han terminado llevándolo a esta situación que más adelante se iría a empeorar antes de que sucedieran las cosas que Dios está anunciando aquí. Hubo una serie de eventos desafortunados en la vida de Jeremías que comenzaron específicamente desde el momento en que Jeremías recibe el mensaje de la palabra de Dios y empieza a proclamar el mensaje de una manera fiel
y obediente. Es por causa de la obediencia de Jeremías al llamado, a la encomienda de Dios, y por causa de la fidelidad y de la integridad que tiene Jeremías al proclamar el mensaje tal cual como Dios se lo ha entregado, que comienzan a sucederle una cantidad de cosas desastrosas. Yo, bueno, como a mí me gusta la vida de Jeremías, me parece interesante, quiero que hagamos rapidito un recorrido por las cosas que sucedieron. Hace algún tiempo estuvimos compartiendo acerca del llamado de Jeremías. Espero que recuerden esa prédica. Cuando por primera vez Dios habla a su vida, y ahora lo que vamos a compartir es todo lo que le ha sucedido por causa de ese llamado y por causa de su obediencia perfecta a ese llamado. Entonces rápidamente les voy a comentar que le han sucedido muchas cosas, pero yo saqué de todo lo que le pasó, saqué 9 cosas. La primera cosa que le sucedió cuando comenzó a predicar es que sus vecinos de Anatot, o sea, del barrio donde él vivía, los vecinos con los que él había crecido, lo querían matar. Pero él no sabía, porque en la personalidad de Jeremías, recuerden que él decía: yo soy un niño, no me llames, yo soy muy joven, yo soy muy muchacho. Jeremías es un poco ingenuo y no se había dado cuenta lo que sucedía, pero Dios le mostraba a Jeremías lo que estaba pasando. Y en el capítulo 11 de Jeremías, versículo 18, él habla de cómo él se entera de la conspiración que hay en su propio barrio contra él, contra su vida. Dice Jeremías 11, del 18 al 20, dice: el Señor me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. En el versículo 21, Dios le habla acerca de estos hombres y dice: por tanto, así ha dicho el Señor acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre del Señor para que no mueras a nuestras manos. Lo amenazaban de muerte para que no siguiera predicando la palabra de Dios ni proclamando el mensaje que Dios le había entregado. Y cuando él entiende esta traición, cuando él entiende este complot de su gente, de su pueblo, del barrio donde él vivía, la gente que creció con él, pues por supuesto él entra en un conflicto y en una depresión. Pero cuando Dios lo ve deprimido, le dice las siguientes palabras en el capítulo 12. Cuando lo ve deprimido, cuando lo ve triste, porque a causa de su obediencia, pues sus vecinos todos lo están amenazando de muerte. En el capítulo 12, Dios le dice lo siguiente, capítulo 12, versículo 5. Mire cómo le responde Dios a su tristeza, a su depresión, a su temor. Y le dice Dios: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Voy a hacer una paráfrasis del, como decir... como cuando uno tiene un dicho, no recuerdo en este nombre, como se le dice un dicho, es como un dicho que hay ahí, dice: si corriste con los que iban a pie y estás cansado, ¿cómo vas a hacer ahora que te toque correr con los de a caballo? Le está diciendo: no, es que no son solamente los varones de Anatot, no son solamente tus vecinos ni la gente con que jugaba fútbol en la esquina, es que son tus hermanos. Además de eso, además de todo el barrio que te quieren matar, tus hermanos también te han traicionado, los que crecieron contigo, los hijos de tu papá, ellos también te han traicionado. Un segundo golpe de traición al corazón de Jeremías. Además de eso, Jeremías experimentó
experimentó muchísima soledad. Y experimentó muchísima soledad, número uno, porque estando él en la presencia de Dios, conociendo él la palabra de Dios, teniendo él un corazón capaz de recibir la revelación de Dios, tenía que habitar en medio de un pueblo que aborrecía a Dios y que aborrecía su palabra. Cuando usted ama la palabra y vive en medio de gente que aborrece la palabra, usted se siente aislado, usted siente que nadie lo entiende, usted siente que está completamente solo. Eso por un lado, pero resulta que también Dios, cuando te coloca en un lugar de gente irreverente, de gente problemática, de gente rebelde a su palabra, el mismo Dios también te pide que te aísles. El mismo Dios dice, no busques consuelo por allá porque eso contamina. El Espíritu Santo de Dios te debe dar convicción a ti. Si tú estás buscando a Dios, si tú tienes la palabra de Dios en el corazón, si tú tienes un llamado de Dios, si tú has sentido que Dios te ha hablado, tú te vas a dar cuenta que a la otra gente no le importa eso. Y te vas a dar cuenta que vas a experimentar soledad de la buena. Soledad de la que duele, soledad de la que no te entienden, soledad de la que te juzgan, te prejuzgan, hablan mal de ti y finalmente el mismo Dios te dice, no insista, apártate. Y mire lo que le dijo Dios a Jeremías, le ordenó un aislamiento total. En el capítulo 16, el versículo 2 dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hija en este lugar. Jeremías, no puedes tener una familia aquí. Esta gente está corrompida y hay un juicio sobre toda esta nación. Así que no inviertas en eso, porque no podrás encontrar una mujer decente con la que puedas tener un hogar. Y si tú no encuentras una mujer decente y temerosa de Dios para tener un hogar, mejor no lo tengas porque los hijos los va a criar ella. Así que te van a salir igualitos o peor que ella. Entonces es lo que estoy haciendo como una síntesis de lo que Dios le dice a Jeremías, porque como así que no lo va a dejar casar y como así que no lo va a dejar enamorarse, le dicen, no, mijito, no puedes. En el versículo 5 dice, porque así ha dicho el Señor, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice el Señor, mi misericordia y mis piedades. Está diciendo, mira, cuando se muera un vecino, cuando se muera alguien, cuando se te muera un primo, cuando se te muera tu abuelo, no vayas para allá. O sea, es algo como que se va a empeorar la cosa. Tras que no gustan de Jeremías, no va al sepelio del abuelo, no va al sepelio del tío, no va a ningún sepelio y que se ha creído. Pues Dios le dijo, ni al sepelio vayas, ni al sepelio vayas. O sea, yo no estoy de consuelo para el pecador, yo estoy de juicio. Así que cuando haya un sepelio, tú no vayas a consolar a nadie. Y el versículo 8 dice, entre otras cosas, asimismo, del mismo capítulo 16 dice, asimismo no entres en casa de banquete para sentarse con ellos a la hora de comer o a la hora de beber. O sea, tampoco festejes nada, ni comas con ellos. Así que Jeremías no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía amigos. Lo único que tenía era enemigos. Desde su papá hasta el que más lejos o más cerca estuviera, todos estaban buscando la manera de destruirlo. Además de eso, fue difamado por todo el pueblo, no por su barrio, sino por todo el pueblo de Israel. Capítulo 18, versículo 18, dice, y dijeron, hay un título ahí en algunas Biblias, dice, conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Y todo el pueblo dijo, versículo 18, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Es decir, busquemos la manera de difamarlo para anular por completo la influencia que él pueda tener. O sea, inventemos un chisme, hagamos una difamación, busquemos la manera de que la honra y la integridad de Jeremías queden entredicho para que cuando él hable, todo el mundo diga, el que está hablando no es digno de ser creído. Además de eso, Jeremías en el capítulo 20
saltándome algunas vicisitudes. En el capítulo 20, versículos 1 y 2, es azotado por uno de los sacerdotes más importantes. Capítulo 20 dice: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Azotado, traicionado por sus amigos. Versículo 10 del capítulo 20, dice Jeremías cuando se da cuenta: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Los príncipes, finalmente, en el versículo 26, los príncipes, que son algo así como los alcaldes de los gobernadores de los departamentos, o sea, cada tribu tiene un príncipe y es algo así en la estructura política y civil, es como el gobernador del departamento. Entonces, por decir, el príncipe de Efraín, el príncipe de la tribu de Isaacar, todos ellos son príncipes y tienen la autoridad. Dice que todos los príncipes se pusieron de acuerdo y los sentenciaron a muerte. En el capítulo 26, el versículo 10, dice: entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Bueno, y finalmente, como para que tengamos claro cuál es la situación que implica esa pequeña frase que dice que él aún estaba preso, dice el capítulo 32, versículo 1 al 3, dice que el rey lo puso preso. Palabra del Señor que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, ese fue el rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia, Nabucodonosor, tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. O sea, lo puso preso en una cárcel que él tenía en su patio, el rey Sedequías. Porque Sedequías, versículo 3, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho el Señor? He aquí que yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Pero lo divertido de todo eso es que efectivamente el rey de Babilonia y los ejércitos de Babilonia, todos estaban rodeando la ciudad y habían colocado arietes para destruir y derribar los muros. Es decir, ya más del 50% de todo lo que él había profetizado estaba cumpliéndose delante de todos los ojos, y continuaban enfrascados, concentrados en hacer callar a Jeremías, en hacerlo callar, como si al hacerlo callar las cosas que estaban pasando y que iban a pasar dejarían de suceder. Y estaban con los ejércitos de Babilonia alrededor, derribando las paredes, y todavía estaban tratando de callar a Dios. Todavía estaban tratando de matar al profeta que les anunció que esto sucedería y que los llamó al arrepentimiento y les había dado la fórmula, la salida para evitar que todas estas cosas pasaran. Porque antes de que pasaran todas estas cosas, Jeremías tuvo la misión de denunciar el pecado a fin de que el pueblo se arrepintiera, reconociera y pidiera perdón, a fin de que Dios también desistiera del castigo. Pero no quisieron escuchar a Jeremías, y tras años de prédica el resultado fue que simplemente lo querían matar. Esta es la ruina de un pueblo, esta es la ruina de una congregación. Que Dios hable, diga lo mismo, denuncie, que la gente no haga caso, que la gente no entienda, que simplemente oigan por oír. Miren bien cómo
oyen. Porque Dios habla para mostrarnos la salida, Dios habla para mostrarnos cómo está nuestra vida y Dios habla para enderezar nuestro camino y advertirnos de lo que pudiera pasar. Dios, que siempre, siempre habla, es para nuestro bienestar, siempre. Ahora, finalmente vamos al segundo punto en Jeremías 33 y dice que es la segunda vez que Dios le habla a Jeremías estando él aún preso. O sea, es la segunda vez que Dios le habla a Jeremías en la prisión. Es la segunda vez. Y pues no sé si a ustedes les da curiosidad, pero ya tenemos un cuadro de cómo está Jeremías, por si no lo han procesado. Mire, una de las cosas, pues para mí creo que una de las cosas más difíciles de manejar es la traición de las personas en las que tú has confiado. O sea, yo pienso que cualquier cosa es manejable, que cualquier cosa es soportable, pero que te traicionen todas las personas en las que tú has confiado, deja una herida en el alma, deja algo que no te lo puedes sacar. Cualquier cicatriz sana con el tiempo, pero las cicatrices que dejan las traiciones y las decepciones y toda esa secuela de desaliento, de desánimo, de amargura, de desconfianza, son cosas que se producen cuando la gente te traiciona. Tú dejas de confiar, tú dejas de creer, se te dificulta amar, se te dificulta confiar en que hay buenas intenciones. No hay nada más poderoso para amargar y dañar un corazón y un alma que las personas en las que siempre has confiado te traicionen. Ese es un golpe supremamente duro. De hecho, de todo el sufrimiento del Señor Jesucristo, del Getsemaní a la cruz, yo siempre pienso en lo difícil que es ver a Judas llegar y darle un beso sabiendo que el beso es para identificar al que está entregando. No hay nada más doloroso que la traición. Así que Jeremías viene de ser azotado, de ser difamado, de ser apresado, de ser calumniado, pero de muchas, muchas traiciones y decepciones. Estudiar cómo Jeremías manejó eso es una de las cosas más espectaculares que podemos hacer de sanidad interior. Hay gente que va y paga un poco de plata por un seminario ridículo donde te ponen y que vaya para atrás y vaya para adelante y visualice esto y visualice lo otro. Mire, uno comienza a mirar todo lo que Jeremías vivió y cómo lo manejó y cómo se sanó, porque hubo heridas. Hay un momento en que él dice a Dios: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Y por qué mi herida nunca admitió sanidad? ¿Y sabe lo que le contesta el Señor cuando Jeremías le dice a Dios: es que estoy herido, es que yo no puedo con mi alma, es que yo no quiero seguir, ya me han hecho demasiado? ¿Y sabe lo que le contesta a Dios? Dios le contesta: si te conviertes a mí y si tú sacas de tu corazón, entresacas lo vil, lo malo y dejas nada más lo precioso, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú como ellos. Y esa es la estrategia de Satanás, para volvernos a cada uno de nosotros amargados, resentidos, incrédulos, desconfiados, egoístas, calumniadores. Es cuando nos dan de ese veneno y no lo sabemos procesar, no lo sabemos sacar. En eso consiste la vida, y por eso el proverbio dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es la segunda vez que
Dios le está hablando a Jeremías y quiero hacer una pregunta para contestarla. Ajá, ¿y qué le dijo la primera vez? Interesante, ¿verdad? Si es la segunda vez, la primera vez que le dije, ¿qué le dijo? Porque esta es la segunda vez que le dice y ya sabemos qué le dice, que es lo que vamos a estudiar hoy, lo que le dijo ahora la segunda vez. Pero ¿qué le dijo la primera vez? Capítulo 32, se lo voy a decir rápidamente, tiene un título que dice Jeremías compra una heredad. Le ha dicho Dios a Jeremías, mira, un primo tuyo viene a venderte una heredad. Una heredad es una porción de tierra que le pertenece a la familia de Jeremías. Dios, desde el tiempo de Josué, cuando entra a la tierra prometida, reparte la tierra por tribus y reparte las extensiones de cada pedazo de tierra, de cada tribu, las reparte por familias. De tal manera que yo no le puedo vender mi tierra o mi heredad, mi parcela, mi casa, mi viña, lo que yo tenga, los ganados, todo lo que yo tenga, lo que a mí me tocó. Yo no se lo puedo vender a cualquier persona, se lo tengo que vender a alguien que pertenezca a mi familia, que pertenezca a esa tribu y que tenga derecho para comprar. Ahí nadie compraba lo que le daba la gana, no. No, los territorios estaban asignados y si alguna persona se quería ir, se quería marchar o quería pagar una deuda, tenía que encontrar al comprador que tenía derecho a comprar. Y resulta que llegó un primo de Jeremías, uno de los que participaron en el boicot contra Jeremías, uno de los que lo difamó, uno de los traidores, llegó a vender la tierra. ¿Y por qué llega a vender la tierra? Pues porque todo el ejército de Babilonia está rodeando la ciudad, porque hay una sentencia contra ellos, porque hay hambre, porque hay miseria, porque hay ruina, porque los juicios de Dios ya están cayendo y el primo de Jeremías piensa, yo mejor vendo y me voy. Yo mejor voy, hago la fila, busco la visa y me desaparezco de aquí porque aquí todo el mundo está quebrado. Y vamos a encontrar algún tonto que quiera comprar esto que no sirve para nada porque es una tierra que va a ser poseída, arrasada, quemada, destruida. Y dice, voy donde Jeremías que está allá preso. Usted se da cuenta el cinismo, la desfachatez, la dureza de corazón de ese muchacho que va allá. Y Dios nuevamente le habla a Jeremías y le dice, niño, ahí viene el primo tuyo a venderte la heredad, cómprasela. Ay, Señor Dios mío, mire lo que dice, cómo hacemos para leer solamente lo esencial. Dice el versículo 6, dijo Jeremías, palabra del Señor vino a mí diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la cárcel y me dijo, cómprame ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra del Señor. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Escribí la carta, la sellé, la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y la costumbre y di la carta de venta a Barut, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anameel, el hijo de mi tío. O sea, hicieron una compra en notaría, con testigos, con todo, promesa de venta, escritura, todo lo que ustedes ya saben. Listo. Versículo 14 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Barut, hijo de Nerías, oré al Señor diciendo, oh Señor,
He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, el Señor de los ejércitos es tu nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Eso se llama conocer a Dios, al Dios al que tú oras. Versículo 21, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la daría, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo, o sea, está pasando. Y el versículo 25 dice: oh Señor Dios, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y por testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Miren la respuesta de Dios. Esta fue la primera intervención de Dios a Jeremías. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hermano, que uno esté en esa situación y que le digan semejante cosa. Si cuando uno está en esa situación, lo único que quiere que le digan es que lo van a sacar de esa prisión. O sea, es lo único que uno quiere. Pero aquí Dios está hablando de que vaya y compre, y Jeremías obedece. Mire, cuando uno está preso de cualquier cosa, enfermedad, escasez, problemas, circunstancias, cuando no hay nada que hacer, hermano, uno tiene que afinar el oído, porque no siempre Dios te va a pedir que hagas lo que tú crees. La palabra de Dios a veces es incomprensible. Por eso es que Dios le está diciendo ahora a Jeremías la segunda cosa que le pide. Primero, que compre la heredad. Era un reto a su fe. ¿Me crees o no me crees? ¿Yo cómo voy a comprar esa tierra que va a ser quemada y va a ser posesión de otro imperio? O sea, ¿yo por qué voy a botar toda la plata que tengo? O sea, además de preso, además de azotado, además de difamado, además de acabado, tú me quieres arruinado. O sea, sin plata, invirtiendo en una cosa que no sirve para nada. Pero Dios dice: ¿acaso hay algo imposible para mí? Y muchas veces tenemos que actuar basados en el carácter y en los atributos de Dios, y no en las circunstancias temporales que nos asustan. Eso es fe. Fe es caminar, como dice la Escritura, como viendo al invisible, no como viendo el río revuelto. No, camina viendo a Dios, camina escuchando a Dios, y no dejándote amedrentar por las olas del mar que rugen a veces, o las palabras de los hombres que no conocen a Dios. ¿Qué le pide Dios a Jeremías en esta segunda oportunidad? Algo muy sencillo, algo muy simple. Dice: clama a mí. Clama a mí. Eso es algo muy sencillo y no lo sabemos de memoria. Le han puesto a este versículo, como todo lo que hacen los evangélicos, que simplifican y hasta ridiculizan las cosas que son demasiado profundas. Le han puesto y que el teléfono de Dios, y que el celular de Dios. Mira, ese celular funciona cuando tú de verdad estás así como Jeremías. Así que no agarres ese teléfono, que ese teléfono... Pero si tú estás en una situación así, clama a mí tiene un significado.
Clamar a Dios no es algo que tú haces normalmente. Clamar a Dios no es algo a lo que estemos acostumbrados ni inclinados a hacer. Cuando tú tienes tu agenda de trabajo, cuando tú tienes tu vida laboral, sentimental, doméstica, cuando todo está bien, tú no clamas. Tú no clamas a Dios, porque tienes tu propia vida, porque tienes tu autonomía, porque tienes tus propias posibilidades, porque diseñas tu propia agenda. Tú simplemente le dices a Dios: ayúdame, acompáñame, guíame, bendíceme y que todo lo que yo voy a hacer salga bien. Eso no es clamar a Dios. Las personas claman a Dios cuando se encuentran en una posición en la que han agotado todos los recursos, todas las posibilidades, donde humanamente no hay nada que hacer. Cuando dice clama a Dios es cuando tú debes reconocer que no hay remedio para tu enfermedad, que no hay solución humana para tu problema, que no hay ninguna mano que te pueda ayudar y que no tienes ni la fuerza, ni la sabiduría, ni la inteligencia para resolver el problema. ¿Quién tiene un problema así hoy en esta mañana? No sé, pero Dios te quiere hablar a ti hoy. Cuando para solucionar este problema o para salir del hueco no te sirve ni tu mamá, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus compañeros de trabajo, no te sirve tu astucia, no te sirven tus dones, no te sirven los bancos, no te sirven los consejeros, no te sirve nada. Entonces Dios te dice: clama a mí. Él es experto en lo que nadie puede hacer. Él es experto en lo que tú no piensas ni puedes comprender. Dios dice: clama a mí. Y es en esa circunstancia. La persona clama cuando entiende que no existe absolutamente ningún ser que la pueda ayudar, que no existe ninguna criatura, ningún poder, ninguna institución, no existe absolutamente nada que te pueda resolver ese problema, sino Dios. Cuando tú llegas a ese punto es cuando dices, o escuchas más bien la voz de Dios que te dice: clama a mí, clama a mí. Clama. Y lo segundo es a mí. ¿A quién vas a clamar? Cuando Dios dice clama a mí, está diciendo que te hueles todos los conductos regulares. Que te olvides de Santa Teresita, Santa Pacha, San Pancracio, del Arcángel San Gabriel, de la bruja del barrio, que te olvides del pastor, del profeta, de tu abuela, de todo lo que tú has confiado, creído, y tú mismo directamente en tu angustia, en tu desespero, clames a Dios directamente, porque la Biblia dice en el libro de Isaías, en este mismo libro por el profeta Isaías, dice que Él habita en la altura y en la santidad, y allí ninguno de nosotros podemos llegar, pero hay otro lugar donde también lo puedes alcanzar. Dice: Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón humilde y para vivificar el corazón quebrantado. A Dios le encanta aparecerse en medio de tu angustia, en medio del momento en que tú tiras la toalla, en medio del momento en que has tocado fondo, en medio del momento en que ya dejas de creer que tú eres Superman. En ese lugar te puedes encontrar con Dios. Pero mientras tú te crees el chacho, mientras tú crees que lo sabes todo, por ahí, ni por ahí, jamás lo vas a encontrar. Si quieres resolverlo con tus fuerzas, aunque sabes que no puedes, sigue perdiendo el tiempo. Pero si necesitas del Todopoderoso, si necesitas del Omnipotente, si lo que necesitas es un milagro, si lo que necesitas es sobrenatural, entonces clama al único que lo puede hacer. Él mismo te está diciendo: haz la prueba. Clama a mí. Olvídate de todas las vírgenes, de todos los santos. Él dice: clámame directamente a mí. El clamor es un deseo desesperado por contactar al único que te puede ayudar.
al único que te puede ayudar. Él dice, clama a mí. Y por si tú no sabes quién es mí, porque de repente no tienes una comunión con Dios, entonces Dios dice que Él es el que formó la tierra, que Él es el que hizo la tierra, que Él es el que la formó, que Él es el que la estableció. ¿Te está dando una clave? Hay muchísimos dioses, hay muchísimos ídolos, hay muchísimas cosas. Y si tú no sabes cómo dirigirte a Dios, Dios te está diciendo, yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes que Dios tiene miles y miles de nombres que los separan de todos los dioses falsos en los que podríamos engañosamente creer? Por ejemplo, el Dios que hizo los cielos y la tierra solamente es este Dios, el gran yo soy, Yahweh, el que es, el que fue, el que siempre será, el eterno, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente es Él. Y si tú puedes decir, Señor Dios Todopoderoso, tú que hiciste los cielos y la tierra, ni Alá, ni Mahoma, ni nadie te va a responder, porque ninguno de ellos lo hizo. Entonces, así de sencillo. O tú puedes decir, Dios de Abraham, Dios de Isaac, porque ninguno de ellos tuvo varios dioses. El único Dios que conoció a Abraham es este Dios. Es tan fácil identificar a quién es que tienes que clamar. Porque Él no está diciendo que lances un clamor al cielo, así para que te escuchen en los aires, los seres extraterrestres, o las ánimas en pena, o yo no sé qué cosa más. No. Eso no es un clamor que tú vas para ver quién oye. No. Nadie oye, hermano. Nadie oye. El único Dios que tiene ojos que te ven, oídos que te oyen y poder para descender y socorrerte es este Dios. Y Él te está diciendo, clama a mí, no te embolates. Clama a mí. No a un intermediario, sino a mí. Solamente yo soy Dios. Miren, Dios está ansioso de mostrarnos su gloria, de mostrarnos su poder. Pero su gloria y su poder solamente pueden verse con los ojos de la fe. Y precisamente la fe madura y se expresa cuando toda posibilidad humana, terrestre o circunstancial se acaba. La fe emerge del momento más oscuro. La Biblia por eso dice, el justo por la fe vivirá y no por lo que vea. La fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no ves. De lo que no ves. Y el que clama está clamándole al que no ve. No lo puedes ver, pero dentro de tu corazón al clamar das por sentado que Él existe. El clamor en medio de la total oscuridad, de la quiebra total, de la ruina total, el clamor por ayuda es la expresión más clara de la fe. Por eso la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar a alguien es reconocer que Él puede venir a mi circunstancia y cambiarlo todo. Es creer que existe un poder superior a todo lo malo que me está pasando. Si tú no crees en eso, no vas a clamar, te vas a quejar. Vas a maldecir y vas a renegar. Pero la fe se levanta de toda la miseria, de toda la oscuridad y se enfoca en algo que está superior, que está por encima. La fe se levanta, son alas, son águilas que se levantan de la miseria y dicen, Dios, ven a cambiar todo esto, ven a sacarme de aquí. Eso es fe. Y Dios quiere que tú expreses tu fe. Quiero decirte que el tesoro más grande que tenemos tú y yo es nuestra fe.
lo más grande, lo más costoso, escucha bien, lo más valioso que tenemos, los que hemos creído, es nuestra fe. Yo quiero recordar las palabras con las que se presenta Pedro en su segunda carta, que me parecen tan preciosas. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, solamente el versículo 1, el saludo de Pedro. Dice Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La riqueza más grande de un ser humano es tener fe en el Señor Jesucristo. Ese es el valor más grande. Y quiero decirte algo, que eso es lo que el diablo te quiere quitar. El diablo no le interesa quitarte ni la salud, ni la plata, ni la familia, ni nada. Es más, el diablo le ofrece a sus seguidores todo eso. El diablo ofrece dinero, ofrece salud, ofrece plata. El diablo escribe en las calles: te traigo al ser amado en un segundo. Así que el diablo restaura matrimonios, trae maridos de regreso. Eso no es lo que el diablo te quiere quitar. Lo que el diablo te quiere quitar es la fe. Cuando el diablo buscó al Señor para pedirle permiso, el diablo le pidió permiso al Señor Jesucristo para zarandear a Pedro. Jesús oró por la fe de Pedro. Dijo: pero yo he orado para que tu fe no falte. Lo que el diablo te quiere quitar es la fe. Tu mayor tesoro es la fe. Y la fe se manifiesta en a quien tú le clamas, en tu clamor. Ahora, lo sencillo que Dios pide, porque es sencillo estar en una condición así, puede pasarle a cualquier persona. Y bueno, pues lo más lógico sería hacer lo que Dios dice, clamarle a Él. Pero, ¿qué puede pasar? Y aquí está la promesa de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios ofrece a aquel que le clama a Él? ¿Qué ofrece Dios a cambio de tu clamor? Ven conmigo que la lista es espectacular, fuera de serie. La primera cosa que Dios ofrece a los que claman a Él es revelación. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es cierto que todo lo que Dios ha querido revelar a la humanidad está en este libro, pero también es cierto que nuestra comprensión de este libro es superficial. Es cierto que nunca ni en esta vida agotaremos la profundidad de las riquezas del conocimiento que hay aquí. Cuando Pablo expone precisamente el plan de salvación de Dios, que incluye el pueblo de Israel que está endurecido y perdido, y que incluye también la iglesia. Cuando Pablo expone la manera, la forma, la cosa tan difícil de comprender, de cómo Dios actúa para salvar a Israel, para salvar a su iglesia, él en el capítulo 11 lanza una expresión asombrado de lo que él mismo está comunicándonos en el capítulo 11, de lo que él mismo está escribiendo. Y dice: oh profundidad de la ciencia y del conocimiento y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios y cuán inescrutables son tus caminos, porque a Dios nadie conoció su mente y nadie jamás lo puede aconsejar. Tú no puedes entender a Dios. Pero si Dios quiere, te ilumina la mente para que entiendas cosas ocultas que tú no conoces. Si Dios quiere, te bendice. El apóstol Pablo dice: por esta causa yo doblo mis rodillas
para que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación y alumbre el conocimiento, alumbre los ojos de tu entendimiento para que podamos entender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloria y cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros y que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esas tres cosas tu mente no las puede comprender. Pablo ora para que el Espíritu de Dios te ilumine y te asombres. Pablo ora para que tú seas competente para conocer la anchura, la altura, la longitud, la profundidad y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y de esa manera seas lleno de toda su plenitud. Recibir revelación de parte de Dios es recibir luz, es recibir verdad, es recibir una cantidad de cosas. Hermanos, Job escribió en Job capítulo 26, él escribe algo. Job está antes, sí. Job 26. Job 26, 14, cuando habla de la grandeza de Dios, Job en el capítulo 26, el versículo 14 dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Recuerdo también a Moisés que decía: Señor, muéstrame tu gloria. ¿En qué se conocerá que tu pueblo y yo hemos hallado gracia delante de ti? Sino en que tu presencia esté con nosotros y nos muestres tu camino. Te haré entender, dice el Salmo, te haré entender y te mostraré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. No hay nada más grande que Dios hable a tu vida. A través de este libro, sí, a través de este libro, pero no lo puedes entender si la luz de Dios no te alumbra. Sigamos con las bendiciones de clamar a Dios. En Jeremías 33, la primera revelación. Versículo 6, aquí está la segunda. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y les curaré. Sanidad, medicina, les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mira, esa palabra sanidad y medicina en la boca de Dios implica más que cualquier sanidad de cualquier enfermedad que tengas, o cualquier tumor, o cualquier cáncer, o cualquier deficiencia. Va más allá. Cuando Dios habla de sanidad, Dios entiende la integridad de nuestro ser. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y las tres partes de nuestro ser están unidas en una manera en la que lo uno influye sobre lo otro. Y por eso es que Dios dice que va a traer medicina, que va a traer sanidad y que va a revelarnos abundancia de paz. Porque la medicina y la sanidad tienen que ver con las enfermedades de nuestro cuerpo, pero la abundancia de la paz tiene que ver con las enfermedades de nuestra mente. Y la lejanía de Dios de la humanidad es lo que está desencadenando toda una serie de enfermedades mentales. Porque la paz que necesita todo ser humano solamente proviene del trono de Dios. La paz solamente proviene de que tú te reconcilies con Dios. Reconciliados con Dios, justificados por Cristo Jesús, dice la Biblia, justificados en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Hermano, y esa paz es la paz mental de los creyentes. Y quiero decirte que la paz mental influye directamente en la salud de tu cuerpo. Que una persona que experimenta sentimientos de culpa, sentimientos de opresión, sentimientos de temor, sentimientos de todo lo que sea, se va a enfermar, mínimo de gastritis o del hígado. Porque tu mente, tu alma y tu cuerpo están unidos. Todo lo que tú hagas en cualquier área de tu ser influye en todas las demás áreas. Y por eso Dios dice: traeré sanidad para tu enfermedad.
pero traeré paz para tu alma. Pero recuerda, tienes que clamar, es que el problema es que no clamas. No nos vayamos del asunto, porque recibimos las promesas así como por decreto. No. Él está diciendo, ven y clama a mí. Ven y clama a mí. Y yo te voy a dar primero revelación de cosas ocultas que tú no entiendes, que tú no conoces. Segundo, te voy a dar sanidad y te voy a dar medicina. O sea, yo voy a hacer que las pastillas que te tomas te funcionen. Yo voy a hacer que lo que te mediquen sea lo correcto. Yo voy a hacer que tú sanes. Porque la sanidad pertenece a Dios. Él es el médico de los médicos. Por su llaga fuimos curados. El principal y el más grande sanador es Jesucristo. Recorría todas las aldeas, dice, sanando toda enfermedad y llevándose toda dolencia de nuestros cuerpos. No es la enfermedad la voluntad de Dios. No es la angustia del alma. No es el estrés, no es la ansiedad, no es que te comas las uñas a cada rato, no es la locura, no es la droga. No, del trono de Dios proviene la paz que el mundo está desechando. No hay paz para los impíos, dice la Biblia. No hay paz para el que desecha a Dios. No hay paz para el que se sienta cada domingo en esta silla y hace lo que le da la gana. No hay paz. ¿Sabes por qué? No porque yo lo estoy diciendo, es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella te sana, ella te liberta o te condena. La palabra de Dios, dice Él, no regresará vacía. La palabra de Dios convierte el alma o endurece el alma. Mira cómo oyes. Mira cómo la oyes. Dios te la envía para tu sanidad. Dios te la envía para tu libertad. Pero si tú la desechas, será para tu perdición. Él no se quedará con nada. Nadie que oiga a Dios y lo olvide podrá tener jamás paz. Él es el Dios de la paz. Él es el Dios del perdón, de la salud. Y tú necesitas que tu mente tenga paz. Tú guardarás, dice Isaías a Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Por lo demás, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen, y el Dios de paz estará con ustedes. Así que dejen de pensar de cuánta locura y cuánta porquería haya. Piensen en Dios. Piensen en su palabra. Piensen en sus atributos, piensen en su poder y vendrá la paz al corazón. La sanidad que Él ofrece es integral. Y dice, y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Versículo 6, abundancia de paz y de verdad. ¿Tú sabes lo que hace la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad liberta. La verdad liberta. ¿Sabe por qué yo no le pongo la mano a cuanto loco llega aquí? Porque yo no creo tanto en mi mano como en lo que te estoy diciendo. Escúchame bien. No, yo no voy a decir todo lo que yo hacía. Ni te voy a contar cuántas ataduras tenía y nadie me puso la mano. Un día Cristo entró en mi vida y todas las cadenas se rompieron. Por eso es que yo no, vamos a ministrarlo, dele vuelta, sácale lo que tiene. No, hermano, si entra Cristo en tu corazón, el demonio sale. El demonio sale. Cristo entró en mi vida y todos los chukis salieron, así disparados. No era uno, era un pocotón. Era un pocotón. Tú allá si te quieres quedar con ese poco chukis que te atormentan, que te vuelven loco, que te llevan a pecar, que te hacen la vida desgraciado. Yo tengo al Señor Jesucristo en mi corazón y desde que Él vive, todos los chukis están por fuera. A veces me hacen así, me sacan y yo, están perdidos. No, Señor, soy de Cristo, soy templo del Espíritu Santo. Si te van a asustar, que sea de lejos, pero de adentro no. De adentro no, de adentro debe emanar
la paz de Dios, el gozo de Dios, la fortaleza de Dios, la sabiduría de Dios deben fluir en medio de tu corazón, porque allí quiere Cristo reinar. Y Cristo es paz, es gozo, es misericordia, es perdón, es fortaleza, es restauración. Si no tienes eso, clama a mí, dice el Señor. Versículo 8, otra bendición de clamar: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. La gente no quiere venir a la iglesia porque cree que lo vamos a obligar a dejar de pecar. Hermano, nosotros no podemos dejar de pecar, a menos que Dios nos liberte de esa condición. Jamás espero yo que alguno de ustedes, por su esfuerzo personal, deje de ser mentiroso, o deje de ser drogadicto, o deje de ser ladrón, o deje de ser fornicario, o deje de ser adúltero, o deje de ser tramposo. Yo sé que no puedes, porque yo tampoco pude. Y lo que yo sí espero es que tú permitas que la palabra de Dios entre en tu corazón, que Cristo entre en tu vida y Él haga lo que Él quiere hacer. Te limpiaré, dice, te limpiaré. Él quiere, te limpiaré de toda tu maldad. Limpiar es quitar la maldad. Limpiar es quitar el sucio. ¿Sabes que eso es lo que somos? Tú y yo, personas sucias. Y el sucio está en lo más profundo de nuestro corazón. Y allí nadie puede entrar, solo Dios. Solo Dios. Y Él dice, clama a mí. O sea que, hermano, eso de clamar a Dios no es de los limpios, es de los sucios. La gente que se cree limpia no clama a Dios. El que clama a Dios es el pecador sucio, el que puede ver su condición, el que puede darse cuenta de su inmundicia, el que puede ver su vida y decir, definitivamente esto es una porquería, alguien me tiene que limpiar y no puedo yo. Dios dice, te limpiaré. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados. Ojo, porque Él no dice que solamente te va a perdonar, te va a limpiar. Cuando Dios perdona, también limpia. Cuando Dios perdona, también es limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Nos perdona y nos liberta del hábito pecaminoso de hacer siempre lo malo. No tienes que preocuparte que eso no lo vas a hacer tú. Escucha, eso no lo vas a hacer tú. Tú lo único que tienes que hacer es clamar. Lo único que tienes que hacer es clamar a Dios. Y Él te ofrece limpieza y perdón de pecados. Finalmente, al clamar a Dios, Él también ofrece restauración, gozo y prosperidad. El versículo 7 comienza hablando de la restauración. Y si te das cuenta, todo lo que viene diciendo, desde clama a mí y yo te responderé, te revelaré, todo eso pertenece a la intimidad. Oye bien porque esta parte es importante. Todo eso pertenece a la intimidad, lo que Dios quiere hacer contigo a solas. Revelarte sus propósitos, sanarte, darte paz, abundancia de paz y de verdad. Pero ahora vienen unas bendiciones que son comunitarias, que son congregacionales, que tienen que ver con la restauración. Por eso es que tú no puedes andar por ahí solito como el llanero solitario y que Dios haga todas esas cosas. No. La fase final de todo el proceso, que comienza con clamar a Dios nada más, tiene que ver con una restauración. Y la restauración tiene que ver con que tú ingreses a una congregación, a un lugar donde seas parte del cuerpo de Cristo. Y aquí ya comienza Él a decirte que estas bendiciones son grupales, que estas bendiciones son de equipo, que estas bendiciones son
congregacionales. Versículo 7, haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Es decir, te tiene que establecer en un lugar donde Él habite, en un lugar donde tú crezcas, en un lugar donde tú te alimentes, en un lugar donde tú recibas bendición, en un lugar donde interactúes con el resto de los hermanos. Y comienza todo el asunto de la restauración, que implica gozo, que implica alegría, que implica adoración y prosperidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios restaura un corazón, cuando Dios restaura una vida, no dice, bueno, sí, ya no me duele, así ya ahora yo no tengo amargura, ahora sí ya no tengo rabia. No, ahí no termina la cosa. Ahí no termina la cosa. Cuando Dios restaura una vida, restaura un corazón y lo llena de gozo y de alegría. Y un corazón lleno de gozo y de alegría canta. Jehová es mi salvación y mi cántico, dice el Salmo. Él puso un cántico en mi boca. Restaurarte es que te va a quitar el mal genio, que te va a quitar la boca de trompa, que te va a quitar la mala cara, que te va a quitar la incapacidad de reírte, que te va a quitar la incapacidad de saludar, que te va a quitar la incapacidad de abrazar, que te va a quitar toda esa amargura y te va a convertir en una persona libre que levanta su mano, su voz, su boca, que ríe y que alaba a Dios. Entonces, todo eso es congregacional, ¿cierto? Y dice así, versículo 9, dice, y me será a mí, aquí viene la restauración, serás pueblo de Dios. Versículo 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho el Señor en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombre, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Señor, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio. Así dice el Señor de los ejércitos, en este lugar desierto sin hombre y sin animal, y en todas las ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Neguet, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho el Señor. Y está hablando el Señor de prosperarte, de bendecirte, de darte una vida de adoración, de darte una vida de testimonio, de darte una vida de que los demás te vean y digan cuán grandes y maravillosas cosas ha hecho Dios contigo. De darte una vida en la que tú libremente digas, vengan, vamos a adorar a Dios. Es que hay gente que anda entumecida y no hablan, no dicen nada, pero Dios quiere que tú seas un líder de alabanza. Y un líder de alabanza no es los que se paran acá, no. Un líder de alabanza es alguien que sabe lo que tiene, que sabe lo que vale, lo que tiene, y que quiere compartirlo con gozo con los demás. Es alguien que dice, vengan, vamos a adorar al Señor. Es alguien que dice, ven, yo tengo un vino mejor. Ven, yo tengo un gozo mayor. Ven, yo tengo un tesoro mejor. Ven que aquí hay respuesta para tu necesidad. Y tú hablarás así después de que clames al Señor. Por último, quiero decirte a los que no tienen la Biblia, mejor dicho, a los que tienen la Biblia Reina Valera, que no he podido cambiarla, no es posible. Porque en aras de que entiendan las cosas, las otras Biblias se llevan algunas palabras. Hay dos tipos de traducciones. Hay las traducciones que buscan guardar el sentido o el significado,
y hay traducciones que buscan guardar la etimología de las palabras. La Reina Valera es una traducción que guarda las palabras, la etimología de las palabras y la comprensión de los mensajes y de la interpretación bíblica tiene que ver con el escudriñar la etimología intrínseca de esas palabras. No sé si me estoy dando a entender. Pero como las otras Biblias son de unos seres superdotados, que son aquellos que dicen, bueno, lo que Jeremías quiso decir es esto. Entonces ellos sacrifican todas las palabras por un sentido que puede ser correcto, pero que se pierde la riqueza de las palabras. Yo creo en las riquezas de las palabras. Y la Reina Valera guarda las palabras del interlineal griego, guarda las palabras de los manuscritos, no las interpreta como hace la NBI o la Dios, no sé qué. Ok, o sea, como que dice, tú eres bruto y te voy a explicar. No, señor, no importa que las palabras estén en desuso, hay que buscar un diccionario. Entonces, hay una palabra que desde que leí esto, y no lo leí, sino que lo escuché y la palabra se me pegó al corazón, y es la palabra aún. Ven conmigo al capítulo 33, si tienes la Reina Valera 1960. Y mira cuántas veces se repite la palabra aún. ¿Sabes lo que significa aún? Cuando todo está perdido y crees que ya no tienes tiempo y yo te digo, aún tienes tiempo. Cuando tú piensas que ya se acabó y te vas a rendir y yo te digo, aún tienes tiempo, levántate, ves, aún te pueden escuchar, aún te pueden recibir la solicitud. Aún puedes aspirar al cargo. Aún significa no se ha acabado la oportunidad. El versículo 33, en el capítulo 33, el versículo 1 dice, estando él aún preso. El versículo 11 dice, ha de oírse aún voz de gozo. El versículo 12 dice, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores. Versículo 13, en las ciudades de las montañas, en el Negued, en las esferas alrededor de Jerusalén. Y al final dice, aún pasarán ganados por las manos. La palabra aún es el corazón del pasaje. Está diciendo, no importa qué tan mal te ha ido. No importa qué tan profundo te la has embarrado. No importa cuán grandes son los errores que pesan sobre ti, Dios te dice, aún tienes tiempo, clama a mí. Aún tienes tiempo de clamarme a mí. Y yo voy a arreglar todo el desastre que tú hiciste. Solamente aún clama a mí.